Este episodio y la tercera temporada de Psiconeteando es patrocinado por Sana Médica, el primer coworking de salud en Metepec, Estado de México. Si tú eres médico, psicólogo o estás buscando un lugar en donde impartir talleres o dar una conferencia, Sana Médica cuenta con las mejores instalaciones. Puedes rentar consultorios por hora o por paquetes por horas. Así que no busques más, está súper bonito allí. Tú ocúpate de tus pacientes y Sana Médica se ocupa del resto. Muchos colegas nuestros no se ponen a pensar y se quiebran la cabeza, ¿no? De que, ay, la renta y en dónde. Si pones atención a Sana Médica, ¡pum! Ahí está todo. Para mayor información, consulta la página web www.sanamedica.com.mx o sigue a sus redes en Sana Médica Metepec, en Facebook e Instagram. Jordi, me da muchísimo gusto volver a estar aquí contigo en esta tercera temporada de Psiconeteando. Y esta tercera temporada es súper interesante porque vamos a estar tocando temas que nos han ido solicitando a través de la primera y segunda temporada. La gente quiere escuchar un poquito más para entender y que podamos psiconetear sobre grandes temas que rodean, ¿verdad?, la psicología del ser humano en diferentes etapas, diferentes momentos y en diferentes situaciones también. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la adolescencia. Muy bien, Jordi. Cuéntame, ¿qué es lo que más recuerdas de tu adolescencia? Recuerdo que empezaba a descubrir la música y yo me acuerdo que los sábados por las mañanas yo ahí me la vivía en mi cuarto y yo me acuerdo que veía, que no sé si tú lo llegaste a ver o llegaste a escuchar de un programa que lo pasaban ahí por la tele abierta que se llamaba Top Ten. Y ahí en Top Ten, pues ahí veía todo el programa de inicio a fin. Y ya después me ponía a escuchar ahí las canciones en el iPod, ¿no? También el descargar las canciones de Lares, en donde pues terminabas con 700,000 virus. ¿Tú? Mira, yo recuerdo confusión, también hubo momentos intensos, ¿no? Fiestas, deporte, mucho deporte, pero sobre todo confusión, malestar sobre mis papás, sobre el mundo, sobre mí mismo. Si nos vamos a las generalidades, eso sería lo que yo recordaría de la adolescencia, ¿no? El amor, ¿cómo no? Uy, sí. El amor que... El Y en, amor, es, amor romántico. ajá. Y en esa edad, o sea, pega un buen, ¿eh? Sí, cómo no, por eso es una de las cosas que más recuerdo. Sí, por supuesto. Primeros despertares, las primeras sacudidas, ¿no? Relacionadas con las relaciones de pareja. Oye, ¿nos vamos a la intro? Vámonos a la intro. Venga. Venga. ¡Uh! Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Psiconeteando, a la tercera temporada, el podcast que va de la psique a sus oídos con sus dos psicoterapeutas de confianza. Yo soy Jordi Rojas Y yo soy Miguel Ángel Mena, alias Mike. y así como ya lo escucharon, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que todo mundo ha experimentado y es la adolescencia. Esa etapa donde hay un montón, un friego de cambios. ¿Cómo definirías tú, Mike, a la adolescencia? Bueno, yo soy muy práctico. Yo definiría a la adolescencia como la etapa de desarrollo del que adolece. La palabra adolescencia, justamente en ese significado de esas pues raíces, viene precisamente el que adolece, ¿no? Adolescente. Y, y pues la gran mayoría de las veces, pues creo que ninguno de nosotros en la adolescencia nos hemos escapado de adolecer, ¿verdad? Por todo lo que pasa alrededor de esta etapa del desarrollo. ¿Tú cómo lo definirías, Jordi? Yo lo definiría como, híjole, la etapa más turbulenta o de las más turbulentas pues de la vida del ser humano. Porque tal como lo dijimos, ¿no? Hay un friego de cambios que tienes que enfrentar y
muchos de esos cambios pues te pasan así de la nada y tú solo como que estás viendo qué onda. Y es una etapa de reacomodación total, o sea, como si fueses un Lego y ahí tienes que quitar piezas, poner, agregar, quitar, sustituir y no sabes absolutamente nada, ¿no? O sea, no sabes qué está pasando contigo. Sí, totalmente. Y yo creo que la etapa de la adolescencia no solamente es para quien lo vive, sino los que están alrededor del adolescente. Para los padres, para los hermanos, quizá que ya pasaron por esa etapa, siempre hay como esta incertidumbre de cómo tratar al adolescente porque hay tantos cambios, tanto psicológicos como físicos, que de alguna manera es difícil tratar de tener una referencia estable, ¿no? Algo que se repita con el adolescente para saber cómo tratarlo. Un día se siente de una manera, otro día se siente de otra manera, en el estar descubriendo a sí mismo, entendiéndose, saber quién es diferente a sus padres, diferentes a las creencias que ha recibido, y pues está a prueba y error, ¿no? Experimentando lo que significa lo que le han enseñado. Sí, y, o sea, el adolescente se enfrenta a cambios físicos, ajá, que esos son de la fregada. O sea, te enfrentas a cambios sociales, porque ya ahí surgen los grupitos, tú empiezas a ver con qué grupito encajas, quiénes sí, quiénes no, y también a nivel de ideología, o sea, de qué valores sigues, qué valores no, y de hecho también en esta etapa se aprenden o adquieres nuevos valores, que ya después esos valores van a tener muchísimo más peso en la vida adulta. Y de hecho, estos cambios físicos, yo diría que son los más feos, ¿eh? Porque yo sí quiero compartir una experiencia que me pasó. Resulta que estaba yo en segundo de secundaria y yo me acuerdo que pues ahí estaba pues en pleno cambio y sí, y de verdad, sí o no existe, o sea, en cuanto a nosotros los hombres, cuando eres adolescente, sí o no, Mike, existe la erección random. Sí, pues sí, o sea, a nivel físico, pues de repente, o sea, no es algo que controlas, ¿no? Definitivamente. Pero no solo en la adolescencia. Yo creo que a muchos nos sigue pasando de vez en cuando porque es algo que no puedes controlar. Y pues es natural, ¿no? Es importante entenderlo así, no porque tengas una mente morbosa, sino porque pues, es natural la respuesta fisiológica. Pero, ¿a qué te refieres tú con una erección random, Jordi? Ah, porque justo a lo que voy es que recuerdo que estaba yo en segundo de secundaria y yo me acuerdo que estaba en la clase de formación cívica y ética. Entonces, me acuerdo que el profesor nos sentaba por número de lista. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo había quedado en los lugares casi de hasta atrás del salón. Y en una de esas, pues ocurre pues este accidente, esta erección random. Y justo en ese momento, el profesor desde su escritorio, él estaba checando cuaderno por cuaderno, ¿sabes? Pero llamándonos por lista. Justo en ese momento, el profesor me dijo, no, pues déjame tu cuaderno en el escritorio. Y yo, fuck, Dios mío, esto no puede estar, esto no puede estar pasando. Gracias a Dios, un amigo y compañero mío que iba de milagro, ¿eh? Se iba a levantar a tirar basura de sus sacapuntas. Aproveché y le dije, oye, no seas malo, ¿puedes dejarle mi cuaderno al profesor? Es que, pues, tengo un accidente, güey. Pásale, Y él pásale. me dijo, ah, sí, no te preocupes. Pero Bueno, es horrible. O sea, fue horrible esa experiencia. Gracias a Dios sí pude como salirme por la tangente, pero los cambios que sufre el adolescente, ay, son horribles, la verdad. sí, totalmente, ¿no? Y bueno, esos son los cambios físicos, pero si hablamos de los cambios psicológicos, ¡uh! Estamos hablando de todo un proceso pues, de confusión, de tratar de entender quién eres diferente a tus padres,
que es a lo que has estado acostumbrado, o obviamente tus padres o cuidadores primarios, que es a lo que has estado acostumbrado, pues, toda tu vida. Y pues, literalmente los cambios te están llevando al dolor, al sufrimiento, porque imagínate qué difícil es, y obviamente todos, o sea, no hay nadie que no haya pasado por esa etapa que diga, no, 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 a mí fue una adolescencia increíble, no tuve conflictos con mis papás, no tuve conflictos en la escuela, conmigo mismo, no tuve días en los que no quería hacer nada y me encerraba en mi cuarto, o me la vivía fuera en fiesta tras fiesta, echando desmadre, ¿no? Algunos se acomodarán más en un espacio que en otro, pero siempre hay este tipo de movimiento que es, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En la mente del adolescente, consciente o inconscientemente, está todo este movimiento de decir, vamos a probar, vamos a ver qué pasa, porque yo siento que soy algo diferente a lo que me han dicho que soy. Entonces vamos a descubrirnos a nosotros mismos. Y en ese descubrimiento, pues te vas dando de madrazos por la vida, pues viendo qué onda, ¿no? Con Sí. la pareja, ¿no? Entonces, tus primeros amores, romances que te rompen el corazón, porque no tienes ni idea de qué se trata. Y pues lo que has visto en Hollywood, lo que has visto con tu papá y con tu mamá, lo que has visto literalmente pues, es lo que replicas y es como de, bueno, creo que va por aquí, ¿no? Lo que me han dicho. Y ya que estás ahí en la relación, es como de, ¿qué rayos, qué carajos está pasando? Y literalmente es como, pues bueno, no está funcionando, pues lo que sigue y ahí viene el dolor, ¿no? Y a veces no es como que o sea, los adolescentes quieran, y pues por experiencia, ¿no? Personal, no es como que quieran pelear por pelear con sus papás, ¿no? No es de que quieran, no, es que en el afán de tratar de entender quiénes son, pues necesitan conocer, necesitan experimentar, y eso va a hacer que se genere una especie de rebeldía frente a aquellas figuras pues, que les han dicho cómo es la vida siempre, cómo es él siempre o ella siempre, y dependiendo de qué tanta flexibilidad, de qué tanto acompañamiento, de qué tanta apertura para conocerse a sí mismo haya, pues hay más o menos rebeldía. Eso es muy importante. Y oye, y en estos cambios, ¿llegaste tú a pertenecer a una tribu urbana o subcultura? Mira, mi adolescencia fue muy interesante. Yo pertenecía a varios grupos, de hecho. Pertenecía a los populares en el fútbol, ¿no? El deporte y pues estar ahí. Pertenecía a los nerds, ¿no? Que llevaban ahí sus cartas y jugaban Yu-Gi-Oh! O Magic, y entonces pues yo estaba ahí. Pertenecía a los trovadores que llevaban sus guitarras y se ponían a cantar y entonces hacer, ¿no? Hacer poesía, hacer el amor, literalmente cantando, el romance. Y pertenecía a los intelectuales, ¿no? Porque era pues un matado también. Entonces, pues el grupito de que los que están estudiando para el examen y que están haciendo tareas y que están ahí, ¿no? Pensando en qué tan bien o mal les está yendo en la escuela. Entonces, yo pertenecía a todas esas tribus, literal, donde pues con los populares hacía desmadre, y con cada uno pues me fui descubriendo a mí mismo, ahí está la pluralidad, ¿no? De tratar de entender de dónde eres, ¿no? Y a veces pues hay uno donde más te convence porque en ese momento te sientes así, entonces vas y te quedas ahí un rato y puedes desplazarte o permanecer ahí hasta que de repente dices, bueno, pues ya está, creo que ya entendí por dónde va esto. Pues muchas gracias, gracias por darme todas las herramientas que me dieron para conocerme a mí mismo, pero pues ahora voy a continuar, ¿no? Voy a crecer y es donde entramos a la prepa, donde entramos a, y luego vamos avanzando a la universidad, tratando de crecer y ver. Fíjate que es muy curioso porque muchos de nosotros creeríamos en algún momento que la adolescencia solamente abarca un periodo o un rango de edad pues hasta los 18 años, ¿no? Que ya te vuelves adulto según la ley, ¿no? De manera, pues vamos a llamar cronológica, legal. Y hay un periodo antes a la adolescencia que es la pubertad, la famosa pubertad, y que son los primeros movimientos, los primeros cambios, es como el inicio, la anticipación a la adolescencia. Entonces ya empiezan a ver los cambios de voz y se te salen los gallos
y el peluche en el estuche, ¿no? Literalmente, y entre otras partes del cuerpo, no solamente a los hombres, sino a las mujeres también. Y luego, pues viene la adolescencia, más o menos, en un rango entre los 12, 14 años, que generalmente se cree que a los 18, ¿no? Pero, pues psicológicamente hemos visto, pues que la adolescencia abarca más o menos como hasta los 25, 28 años. Sí, Estamos hablando de que todavía puedes estar en este proceso, ¿sí? De prueba y error, de romper creencias, de conocerte a ti mismo, de tratar de todavía no ser lo suficientemente maduro como para independizarte, depender todavía de alguien más pues para varias cosas. Yo lo toco en 4 grandes áreas, ¿no? Está la dependencia económica, la dependencia física, sexual, donde te haces o no cargo todavía de tu propio placer, ¿no? Dependes de que alguien te diga o te regule qué sí y qué no hacer con tu cuerpo, con tu sexualidad. La dependencia intelectual y la dependencia emocional. Entonces, el adolescente prácticamente es el niño que está dependiendo, pero que está tratando de encontrar su independencia a cada uno de estos niveles. Por eso hay un choque a nivel de creencias, porque pues hay una independencia, tratar de tener una independencia intelectual, ¿no? Tomar lo que te es útil y decir, yo quiero caminar por aquí y ver el mundo de esta manera porque me es útil o no. No porque nada más me lo dijeron mis papás o no porque es una extensión de la experiencia de mis padres. Ok, va. La independencia emocional, porque pues todavía te tienes que agarrar de alguien más para sentirte contenido, para autorregularte, ¿no? Como cuando tienes una necesidad, una carencia, te sientes incómodo y llega mamá y te abraza, y llega mamá y te contiene y te apapacha papá, ¿no? Entonces, pues ahí es donde lo traspolamos a las parejas y ahí es donde todavía sigue habiendo una dependencia, una dependencia y codependencia después. La dependencia económica, evidentemente, que es la que hace que tú, a partir de que puedas hacerte cargo del mundo, de tu libertad en el mundo material, pues puedes entonces moverte como tú quieras, ¿no? Mientras tanto, la famosa frase, mi casa, mis reglas. y esa frase cómo me calaba, ¿eh? No, bueno, pero, pero ya viste, va por ahí, ¿no? Y Sí, la sí, dependencia sí. sexual, física, pues, ¿cuántos no? Pues estuvimos ahí explorando nuestra sexualidad de distintas maneras y pues ahí estaba detrás de nosotros papá, compórtate, no me vayas a salir con un domingo 7, no me vayas ¿no? No vayas a salir embarazada o me vayas a embarazar a la chica y Sí. pues porque obviamente en el placer, en el rush, que no te vayan a castigar porque te fuiste a meter a los baños, ¿no? Con la novia de la escuela y bueno, evidentemente todo ese tipo de experiencias son por el tratar de independizarnos y volvernos adultos, ¿no? Al final, el adulto es el que se define como aquel ser que es independiente a cada uno de sus niveles. Que de igual forma, ahorita que dijiste peluche en el estuche, yo me acordé que a los 14 años me empezaba a salir barba. O sea, pero era una barba así como de chivo. Y yo me acuerdo que así veía así tantito pelo y ya me sentía así, ya todo un señor. Y parte de estos cambios, sí, en efecto, incluso neurológicamente está comprobado que el cerebro termina de madurar hasta los 21 años, en algunos casos incluso hasta los 22. Entonces, por eso es que se prolonga ahí el tiempo o la etapa de la adolescencia. Y por otro lado, si por ahí hay algún papá, mamá de adolescente o hermanos, o si eres docente y si tienes alumnos que son adolescentes, lo que llega a pasar es que pues no llegas a medir impulsos, pero no es porque seas malo que lo hagas, o sea, con toda la ventaja y alevosía, sino porque la hormona está pudiendo más. Como hay todo un ajuste hormonal, la hormona es la que pues, reacciona más antes que la neurona. Y justamente eso hace que pues, la mayoría de los adolescentes, si no es que todos, en cierta forma o en cierto grado, llegan a ser impulsivos.
hay algo muy interesante que les puede servir, ¿no? Aquí Jordi y yo hicimos una lista sobre lo que consideramos que hace que el adolescente se sienta vulnerable justo por todos estos cambios de los que hemos hablado. Y me gustaría compartirles, ¿no? Si ustedes notan al adolescente que se siente vulnerable dentro del proceso, es porque pues, puede estar pasando por alguna de estas situaciones, ¿no? No encontrar su lugar en el grupo, eso es muy importante, la pertenencia, el ver, pues, ¿no? de qué va, ¿no? Con quiénes me junto, porque es tratar de entender, pues, cómo me siento y quién soy. Los fracasos amorosos, como lo platicábamos, las rupturas de amistades, porque es tanta hormona, tanto movimiento, tanta impulsividad, como dice Jordi, que un día somos mejores amigos, al siguiente día somos enemigos, al siguiente día somos conocidos y después volvemos a ser mejores amigos, ¿no? Más adelante la prepa. A mí me pasó, ¿no? Definitivamente, mis mejores amigos desde el kinder, pues yo pasé por ellos, pues por la adolescencia, literal, ¿no? Y a veces en la adolescencia era como, pues, como en la pubertad, adolescencia, pues había bastante rush entre ellos y yo también, ¿no? Bueno, entre nosotros, y a veces era como que yo me alejaba porque sentía que pues estaban siendo como o muy pesados conmigo o se pasaban de lanza, o me hacían bullying, ¿no? Y después pues son mis mejores amigos actualmente, ¿no? O sea, son mis compadres, son padrinos de mi hijo, imagínate. A ese punto donde conforme creces, pues primero es como de, pues no quiero saber nada de ustedes porque son unos malditos que me bulean y pasando esa etapa es como de, somos los mejores amigos porque nos llevamos desde el kinder y la amistad se empieza a ser más madura, la amistad se empieza a ser más profunda, de tanto que nos conocemos y a eso me refiero, ¿no? En este ejemplo. Únicamente, o sea, también en estos cambios, o sea, es normal, no se preocupen que de repente si el adolescente se está, ya va juntándose con su grupo desde, con su grupito de amigos desde la infancia y de repente, ¡pum!, corte A, corte B, ya tiene otros amigos, es normal porque justo está buscando pues con qué grupo encajar y a mí también, así como tú lo comentas, a mí también me pasó, o sea que yo cambié de amigos y me juntaba con los que eran, podría decirse como los popularcillos y los, ya sabes, bueno, sí, como adictos al deporte, al americano. Pero yo la verdad, justo como dices, sentía que pues como que no encajaba ahí. Y ya después otra vez regresé con estos amigos y que hoy en día estos amigos, o sea, el grupo, digamos, como original, hoy por hoy también me sigo llevando muy bien con ellos. Y la verdad, sí, digo, si por ahí están escuchando, les mando un saludo. Sí, les mandamos saludos, obviamente. Algo que pasa también mucho, ¿no? Y donde los adolescentes se sienten muy vulnerables es en el enfrentamiento cotidiano con los padres y esta sensación de sentirse abandonados. Uf, todos en algún momento nos sentimos abandonados porque por este rush constante, ¿no? Con nuestros padres, es que ustedes no me quieren, es que ustedes no me entienden, es que ustedes siempre quieren que haga lo que ustedes dicen, no me dejan vivir mi vida. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado este tipo de frases? Y ahí está vulnerabilidad, ¿no? O sea, hay que entenderlo, no, es natural por todos los procesos que estamos viviendo en esa etapa, porque no entendemos, literalmente como adolescente, pues no entiendes lo que está pasando. Y Que yo ya me acuerdo que mandé. yo me acuerdo que peleaba mucho con mis papás porque me la vivía en mi cuarto y ya sabes, ellos tocándome la puerta. Ta, ta, ta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué llevas tanto tiempo ahí? Y yo me acuerdo que sí decía, no, pues ya, este es mi espacio, oye, ya es mi cuarto, y no, mientras sigas en mi casa, y sí, esa es como la típica. Sí, claro. Yo me acuerdo que los enfrentamientos que más tenía con mis papás era porque quería hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque pues mis papás me decían, no, mira, vete por aquí, ¿no? Me acuerdo perfectamente, y esto pues es íntimo obviamente. Mi papá me decía en algún momento, siempre que yo quería salir a una fiesta, que quería, ¿no? Empezar a relacionarme
con mis amigos, ¿no? Fuera en reuniones y así, es la típica frase de mi papá: tu abuelo jamás me dejó ir a fiestas. O sea, si yo fui a 3 fiestas en toda mi vida, fue mucho, ¿no? Y era como su justificación de por qué ahora yo no te dejo. Y para mí, pues era como de, oye, pues estoy tratando de ver qué onda, ¿no? O sea, tampoco es como que soy un desmadroso, pues pues también quiero disfrutar un poquito, ¿no? Y pues era esa aprensión, porque pues también los papás estamos aprendiendo a ser papás, estamos aprendiendo a entender cada una de las etapas, porque fuimos adolescentes, sí, pero no sabemos lo que significa ser un papá de un adolescente. Es la primera vez y siempre es la primera vez para todos, para tanto el que está viviendo como para el que lo está acompañando, ¿no? Más arriba. Entonces, si nos están escuchando ustedes como adolescentes, también está chido que puedan aprender a entender a sus papás, pues, que también están aprendiendo con ustedes, también se sienten confundidos porque no saben cómo guiarles, como no saben qué decirles, porque cualquier cosita que les digan, pues va a ser usado en su contra. Entonces, tener un poquito más de paciencia y de mente abierta, pues para irse entendiendo a ambos, ¿no? Y conociendo a ambos. Voy a continuar: tensiones en la escuela, cambios biológicos y de carácter, aburrimiento. Jordi, no sé si quieras tú compartirnos en qué más los adolescentes se sienten vulnerables. Esta a todo mundo le pasó. Sentimientos de inferioridad. Esa es, yo diría que de cajón. Porque justamente en este sentimiento de inferioridad puede deberse a muchas cosas. A la parte social, a la parte física, e incluso hasta la parte ideológica. O sea, de decir, híjole, es que no debería de pensar así. O en este dilema justamente de, a ver, pues es que sí quiero estar con mi familia, los quiero, pero también quiero pasar más tiempo con mis amigos. Y que eso puede provocar también un sentimiento de inferioridad muy, muy cañón. También está pues la incapacidad o dificultad para comunicar sentimientos y emociones, que eso es justamente lo que a todo adolescente le pasa. O no habla, o no comunican, o no tienen filtro justamente para decir las cosas. Y eso les puede pues, provocar ahí problemas pues, con los amigos, con los profesores. Yo me acuerdo que tenía montonal de conflictos con los profesores. También está desconocimiento de su cuerpo. O sea, que tienes una sensación de que, pues, a ver, ¿por qué tengo? Y eso es lo clásico, ¿eh? De, ¿por qué tengo este grano? ¿Por qué tengo este barrito? Amistades con conductas de riesgo y también, ¿no? Violencia. O sea, incluso puede ser violencia, o sea, en tu círculo de amigos o incluso hasta en casa. Oye, Jordi, ¿tú alguna vez te sentiste vulnerable en esta etapa? Uf, a cada rato. A cada rato me sentía vulnerable, o sea, ¿En qué áreas te sentías más vulnerables? A ver, de las que acabamos de decir. no en la primera, o sea, que es justamente en no encontrar mi lugar en el grupo. Por eso es que cambiaba de grupos y eso fue en la secundaria. Y ya en la prepa, los primeros 2 años yo me acuerdo que me juntaba con unos amigos que era y mi estilo ahí era un poco de la onda ahí medio punk. Ya fue hasta sexto, ya que pues ya pude definir un poco más pues mi identidad de quién soy yo, ¿no? Pero ¿cómo definí esa identidad? Con terapia. Justamente como estás en esta crisis de identidad de quién soy yo, el adolescente lo que le llega a pasar es que de entrada ni va a escuchar a los papás. Porque justamente el adolescente pues ya no deja de poner a los papás en el pedestal y él está buscando qué onda. Entonces el adolescente necesita de un auxiliar o de un yo auxiliar. Y ese yo auxiliar, Newsflash, son los psicoterapeutas. Sí, pueden funcionar bastante bien. A veces también maestros, orientadores. ¿Hubo algún maestro que te caiga bien? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo de un maestro que tuve ahí justamente en la mera adolescencia que me ayudó a entender y a sobrepasar estos sentimientos de inferioridad. Fue donde verdaderamente pues, empecé a sentir o sea, que tenía la capacidad de hacer las cosas, ¿no?
me acuerdo mucho de que en la secundaria en la escuela había unas cosas que se llamaban las muestras de español y este maestro, que por si nos está escuchando por ahí, le mando saludos con mucho cariño. Saludos. Eh, este maestro, y que fue un maestro y que nos impactó a varios, no fue el único, ¿no? Tanto, o sea, y hay distintas posturas frente a lo mismo, pero a mí me ayudó muchísimo a salir de ese sentimiento de inferioridad, a salir de esa sensación de abandono, sensación de no saber cómo comunicarme o hacer las cosas, mis sentimientos. Y en las muestras, pues era como tratar pues de extraer, ¿no? Las distintas habilidades y capacidades de cada uno de los que estábamos ahí. Y era literalmente armar vamos a llamarle, todo un guión de distintas experiencias, tanto coreografías como coros, como competencias relacionadas con obviamente el español, de gramática, de sintaxis, de adaptación de letra, de sketch, videoclips, o sea, que obviamente ¿no? Donde nos juntábamos en grupos y sacábamos el mayor potencial y después hacía una competencia. Todo esto se hacía en teatros, imagínate, ¿no? Acá en Toluca, en Metepec, donde somos, en teatros famosos, incluso en el famoso Teatro Morelos fue la última muestra española en la que participé. Este, y pues literalmente nosotros éramos los que coordinábamos todo, ¿no? Éramos jefes de piso, éramos los coreógrafos o los bailarines, los de la escenografía, los de las luces, los del sonido, nosotros hacíamos todo. Y eso te da- como adolescentes nos dan pues muchas herramientas, o sea, me dieron muchas herramientas para poder fortalecerme, para poder conocerme, para poder entenderme a mí mismo. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedo dar a los papás de adolescentes y de adolescentes en sí? Que se metan a desarrollar actividades, que se metan a explorar sus potenciales en clases, en grupos, en tener ese tipo de experiencias que les ayuden a fortalecerse. Oye, pero te escucho y pues hasta me da envidia porque yo me acuerdo que en cuanto a profesores, solo había una maestra de inglés que me caía muy bien y más o menos sí le compartí un poco de las dolencias, por así decirlo, pero de ahí en fuera todos los maestros me caían en la punta del hígado. Sí, sí, sí. Bueno, también obviamente había los maestros que la extensión de tus padres en la escuela y era como de, por Dios, y ya Sí. de por sí es complicado, ya te imaginarás, ¿no? ¿Qué recomendaciones les podemos dar ya para ir cerrando con este episodio, Jordi, al padre o a la madre de un adolescente? Dinos ahí, a ver, haznos los las tres recomendaciones que les podrías hacer. Primero, que esta sí no está en nuestra lista, pero sí quiero agregarla que no escuchen a escuchen a sus hijos, escuchen al adolescente, porque el adolescente cuando se abre y les comparte algo, vamos, justamente es para compartir con ustedes y si se está abriendo con ustedes es porque él realmente está sintiendo la emoción. ¿A qué voy? No minimicen. Vamos a poner de ejemplo que el adolescente le llegó a su crush, ¿no? Y lo batearon o la batearon y realmente lo siente como justamente como si le rompieran el corazón. Papás, mamás, no minimicen, no escúchenlos, no le digan de, ay, pero pues no te preocupes, eso va a pasar. Son cosas que no te deberías de preocupar o que digas, no, es que a ver, a fulanito, él tiene este problema y este problema y este problema. Entonces, comparándolo contigo, ¿por qué te preocupas? No hagan eso, por favor, papás, mamás, escúchenlos, validen la emoción. A lo mejor y ustedes ya viéndolo, digamos, de este lado, a lo mejor y pueden pensar, bueno, pues es que no es para tanto, pero el adolescente justo lo va a vivir así. ¿Y por qué lo vive y lo siente así?
justamente por todo este cambio hormonal. Esa es una. Dos, que identifiques cómo me siento como papá, cómo me siento como mamá, justamente ante, justamente ante la adolescencia, porque hay varios papás, no todos, pero sí hay varios, que no se plantean esta pregunta, sino que en lugar de plantearse esta pregunta de cómo me siento yo, que están justamente enfocados en, no, pues es que tengo que corregir a mi hijo, tengo que corregir a mi hija, porque ella es la que está mal, pero también plantéense ustedes, papás, mamás, de cómo se están sintiendo ustedes. Y está bien el precisamente el decir es que me siento un poco dudoso en cuanto a esta etapa, eso es un avance, porque así también ustedes pueden ir orientando a su hijo, a su hija, y justamente a través del psicólogo. De igual forma, quiero establecer aquí un disclaimer. Cuando hay adolescentes en, en psicoterapia, también se trabaja con los papás. O sea, el 90% de las sesiones son de trabajo individual con el adolescente, pero también sí hay sesiones en los que sí trabajas con los papás. Sí, claro. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar los primeros 40 minutos con el adolescente y los últimos 20 minutos con el papá y la mamá, dependiendo de quién acompañe, ¿no? Ujú, yo también la hago. Y enseñen un modelo, o sea, que se base en información científica y verás que a los adolescentes ante una situación, por favor, no te inventes cosas, no cuentes experiencias, no les mientas. Si vas si vas si estás en desacuerdo con el adolescente, con tu hijo, con tu hija, sí aborda este tema, pero también busca la parte científica, busca algo teórico y veraz, algo que esté demostrado y que tú mismo, o sea, que tú respaldes tu punto, no les mientas y no les chores, porque eso lo odian los adolescentes y se van a dar cuenta. Sí, claro, totalmente. Yo les daría una recomendación súper, súper que considero valiosa. Reconoce como papá y como mamá tus límites, ¿no? Sé sincero contigo mismo, contigo misma. Si no tienes conocimiento de un tema, busca asesoría, infórmate para orientar mejor a tu hijo o a tu hija. Es súper importante porque a veces los papás nos podemos ya llegar, sábelo todos con la experiencia que tenemos y entonces tú que me vas a venir a enseñar o esta fue mi experiencia de cierto tema, pues esta es la verdad absoluta y no necesariamente y no es cierto siempre. Entonces, estar abierto a eso es súper, súper importante. Eh, y por último, escoge tus batallas. No pelees por pelear, no discutas por discutir con tu hijo adolescente o tu hija adolescente. Interviene solamente en temas que sean de riesgo o preocupantes, porque evidentemente con todo este cambio, con todo este movimiento, pues el adolescente, sus cambios de humor, pues a veces va a querer pelear todo el tiempo también. Elige bien tus batallas, aquellas que puedan poner en riesgo o sean preocupantes. Porque si no va a ser no solamente desgastante para tu hijo o hija, sino Sí, también quiero agregar unas últimas dos. Tengan en cuenta que la adolescencia es un proceso en la maduración. Justamente tengan paciencia, no se desesperen de que es que no piensa, nada más actúa. O es que es un problema tras otro problema. Ya es un desastre, no. Está justamente en este proceso. ¿Y a qué voy? Aunado a esto, relacionándolo con esto, que seas un puerto seguro. Permanece a su lado, escúchalo independientemente de las discusiones que haya o no esté preparado para hablar de algún tema. Siempre ten esa disposición y esa paciencia para platicar, ya sea de un tema superficial o a nivel personal del adolescente. Entonces, de igual forma, no juzgues, simplemente escúchalos, que eso es lo que necesita el adolescente. muy bien, pues les agradecemos muchísimo. Les vamos a dar unas recomendaciones si quieren entender un poquito la mente de los adolescentes. Hay una serie muy famosa, ¿verdad? Malcolm, el de en medio, famosísima, pero bueno,
de una u otra manera, pues sí, representa hasta cierto punto la mente de un adolescente, ¿no? En cómo observa y en cómo ve las cosas. Un poquito exagerada, Hollywood está de por medio, pero además de que es súper divertida, creo que les puede ayudar bastante. Tú, Jordi, ¿qué nos podrías recomendar? Que de igual forma, justamente, a lo mejor dices, bueno, está un poco exagerada, pero también ahí se puede ver los estilos de crianza. Si te fijas, o sea, por un lado, pues la mamá Lois, súper rígida y súper estricta y súper autoritaria. Una mamá, pues casi casi militarizada. Mientras que el papá, pues, eh, muy laxo. Papás, mamás, vean, está muy buena esa serie, pero justamente que sean ustedes un punto medio y que hablen de una forma integral. O sea, que no nada más te quedes en lo superficial, sino que también abarques la parte, sí del sexo, sí de las adicciones, sí de los deportes, sí de los amigos. Vaya, que hables de una forma integral para que así no dejes cabos sueltos en el desarrollo de tu hijo, de tu hija. Y yo les recomiendo, está medio densa la película, pero es muy buena. Se llama A los 13, 13 en inglés. Es una película, sí está densa, pero sí justamente ahí muestra las situaciones por las cuales un adolescente se enfrenta, y que justamente como papás tienes que estar presente, porque si tú no estás presente, el adolescente se pone en conductas de riesgo y eso hace que él se haga daño. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Gracias a todos los que nos escucharon, a las que nos escucharon, sea mañana, tarde o noche, de donde nos escuchan, desde el lugar. Les mandamos un fuerte saludo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos como Psiconeteando en Facebook y Twitter y psico-neteando en Instagram. Este podcast está disponible en Apple Podcast, en Spotify, YouTube, en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Mike, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales, Instagram, psico.mena, y Facebook, Miguel Ángel Mena Terapeuta, así como en mi perfil de Doctoralia con mi nombre como Miguel Ángel Mena. Ok, y a mí me pueden encontrar en Instagram como sic.jordirojas, empezando con P de papá. Y también tengo una página web, por si ustedes gustan una atención más personalizada, es www.sic.jordirojas.com. Nos despedimos. Antes que nada sí les ofrecemos una disculpa por el tiempo de la tardanza, pero aquí estamos iniciando la tercera temporada de Psiconeteando. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Bye. Bye bye.